decidió cortejarlo. Una noche llena de soledad, la condesa le manifestó al joven Alfonso sus intenciones y, abriéndole su corazón de par en par, le confesó abiertamente que él sería su hombre elegido. Alfonso, no hecho a formas cortesanas ni a muchos requiebros, no hallaba qué hacer con aquella situación embarazosa. Deseaba echarse de cabeza a la barranca, pues hasta aquel instante solo había sentido respeto y veneración por aquella extraña mujer, pero jamás había sentido quererla como a su esposa, ni siquiera como su amante. Al instante que volaba su imaginación al poblado de Acámbaro, a un jacalito de la orilla del río Lerma, en donde vivía una mujercita santa y sencilla, con la que platicaba cositas de amor sin tanto enredo y complicaciones. Porque era ella, en verdad, la elegida de su corazón, su novia a la que amaba mucho, habiéndole conocido una vez que había ido a San Cristóbal a llevar un atajo de mulas cargadas. Alfonso no podía ni articular palabra y estaba pálido y tembloroso. Trató de dar a la condesa alguna explicación de todo aquello y urdió en un instante una fácil excusa, diciendo a la condesa que había tenido en aquel día muy malas noticias de su familia, que estaba en Acámbaro y deseaba ir a verla para mayor tranquilidad. Pacientemente y sin disgusto, la condesa aceptó, mientras seguía diciendo muchas cosas empalagosas por el estilo, con lo cual Alfonso más la odiaba, y mientras la del pedreguero hilaba más sandeces y embustes melosos y lo besaba hasta derramar lágrimas de amor, Alfonso fue concibiendo en su mente un plan que más tarde puso en práctica. Alfonso salió en medio de los murmullos y sonrisas maliciosas de toda la servidumbre, partió hacia Acámbaro con una carta importantísima de la condesa al señor cura, donde le suplicaba que arreglase a la mayor brevedad su matrimonio con Alfonso. Días antes había urdido en su mente un plan en verdad arriesgado. Raptaría a María del Refugio, la haría su esposa y después que se viniera todo lo que se quisiera. El matrimonio de Alfonso y María del Refugio se hizo al vapor, aun cuando la novia era raptada. El padre guardián del convento consintió que hubiese repiques, cohetes, música, flores, para que todo el Acámbaro se diera cuenta de tan famosa boda. Nadie podrá describir el exceso de rabia que se apoderó de la ilustre condesa del Pedreguero. Esto cuando supo de la boda de Alfonso y María del Refugio. Por primera vez en su vida, alguien no haría su voluntad soberana. ¿Y en qué cosas? En sus más íntimos sentimientos y en lo que ella había afincado toda su felicidad. Pero ya tomaría ejemplar venganza de todo lo que se había hecho. Por lo pronto, que nadie se diera cuenta de su humillación y su derrota. Que el tiempo corriera un poco y cuando las cosas parecieran ya normales, ella empezaría a actuar. A su alcance estaban los elementos que le darían la satisfacción que su orgullo humillado y su corazón exigían. El plan por demás sería bien sencillo. Se apoderaría de María del Refugio, la lugareña y vulgar que la había suplantado a ella. Una vez que la tuviera en sus manos y la hiciera sufrir mucho, atraparía a Alfonso. Luego se embriagaría con una lenta y sabrosísima venganza. Pero todo esto había que hacerlo con una maestría, con una mano blanca, de manera que nadie sospechara de ella. Los mozos le informaron que Alfonso había entrado a trabajar con los padres franciscanos y que para ello labraba sus haciendas en las cercanías de Acámbaro, habiéndole dicho también que Refugio vivía en una casita contigua a la tapia del convento, propiedad del monasterio. Sin duda Alfonso algo temía y para poner a salvo de algún atropello a su amada, la puso bajo la protección de los padres franciscanos. Pero la condesa era persona que cuando se proponía un capricho no retrocedía ante ningún obstáculo. Creyó en un principio que sería fácil secuestrar a Refugio, mas nadie se atrevería a atacar la casa y posesión de los franciscanos. Ideó entonces en su malévola imaginación de mujer burlona un medio astuto, pero difícil y costoso, pero sería un plan infalible. Haría un camino subterráneo desde San Cristóbal hasta el convento franciscano donde estaba la casita de María del Refugio. Para ello había un obstáculo, que se creyó en un principio insuperable: la impetuosa corriente del río Lerma.
¿Pero qué acaso no era más impetuosa la pasión que a ella le consumía? «Que se haga el subterráneo y en el mayor silencio posible», dijo la condesa a su mayordomo. Mas como la empresa era larga y entretenida, dispuso la condesa que iría entre tanto a visitar sus inmensos dominios para distraer sus impacientes deseos de venganza. Fue aquel viaje indigno de referirse y de contarse. En todos lados dejó huella de horror y de sangre. Cuando llegaba a sus haciendas, no se contentaba solo con las regocijadas troposundas de antaño, sino que ahora buscaba entre gañanes y campesinos, servidumbre, mozos, y para convivir se decía que con algunos llegó a vivir maritalmente y después los mandaba a torturar cruel y brutalmente hasta matarlos. ¿Y en qué otra forma podía vengar los ultrajes que le habían hecho a su dignidad de noble y de mujer? Muchas veces llegó a profanar los cadáveres y en otras ocasiones los emparedó vivos. Testigos de esta verdad son los nichos que recientemente se han encontrado en Tuxpan y Taratío y en San Cristóbal, donde accidentalmente se encontraron los cadáveres emparedados al desenterrar una rica vajilla de plata. La visita de la condesa en sus ranchos era verdaderamente un azote. Los jóvenes inclinaban la cabeza para cubrirse el rostro con el ala del sombrero cuando ella llegaba. Los desdichados que tenían la desgracia de ser llamados a su mesa ya podían irse despidiendo de la vida. Una sofocante tarde de primavera llegó a la condesa un correo que le llevaba la feliz noticia de que el camino subterráneo de San Cristóbal al convento de Acámbaro estaba terminado y que esperaban sus instrucciones. Mas apenas pudo hacer algunas jornadas porque enfermó gravemente y tuvo que guardar cama en Tuxpan. La enfermedad siguió su marcha fatal y apenas si dio tiempo a la condesa para que viese cómo la vida se le desvanecía y cómo la muerte se le acercaba más a andar. Dio entonces en el pensamiento de su alma y de Dios, a quien por tanto tiempo se había sepultado en el olvido, era urgente reconciliarse con él. Optó entonces por recurrir a la compañía de Jesús y el reverendo padre provincial, enviándole un santo y sapientísimo sacerdote para que escuchara su confesión. Antes de otorgar el perdón, el sacerdote confesor le exigió ciertas cosas. Según pudo conjeturarse más tarde por el testamento de la condesa, ésta debía comprometerse a construir 3 templos, como después se hizo saber, el de Tuxpan, el de Juncapeo y la parroquia antigua de Zitácuaro, que años más tarde fuese quemada por Calleja. Había que indemnizar larga y crecidamente a las familias cuyos hijos ella había asesinado. Además, se fundaría un colegio donde se educarían niños indígenas, un hospital, un hospicio, una casa de recogidas y se dotaría de buenos diezmos a todas las iglesias de la comarca para poder alcanzar el perdón de sus pecados. Todo esto quedó estipulado punto por punto en el testamento de la condesa, quien también debía indicar el lugar exacto donde se encontraban enterradas y escondidas sus fuertes sumas de dinero para que con ellas se cumplieran religiosamente sus últimas voluntades. Así las cosas. La condesa recibió la visita de la muerte en una destemplada tarde de otoño en Tuxpan, en donde hasta hoy en día, en un anexo parroquial, están sus despojos mortales. Estos descansaron en paz mientras estuvo cumpliendo la última voluntad de la condesa. Mas vino la expulsión de los jesuitas en toda la Nueva España en el año de 1767, y como estos eran los albaceas del testamento, nadie más supo del lugar donde se encontraba la fortuna necesaria para cumplir con los legados piadosos de la condesa, que no puede descansar en paz mientras no termine el pago de penitencia consecuencia de tantos crímenes y escándalos. Desde entonces anda desesperada en todos lados y, para emplear la expresión consagrada por el uso, diríamos que se ha convertido en otra alma en pena. Pantaleón, sencillo personaje nombrado al principio de nuestro relato, comprendió que aquella hermosa mujer era ni nada más ni nada menos que el fantasma de la condesa del Pedreguero, que acostumbraba a vagar por muchas de aquellas viejas construcciones, testigos fieles de una vida llena de desmanes y horribles crímenes. Al otro día se hizo llamar a un padre franciscano del convento de Acámbaro,
para que exorcizase toda la casa, porque a no dudarlo, habitaban ahí los duendes y las brujas, o quizá todos los demonios.